porque yo he sido blanco de una campaña brutal de ataques, de mentiras, de infamias, por una razón muy simple, porque me atreví a decir que cuando yo sea presidente de México, habrá una fiscalía autónoma que investigue al presidente Enrique Peña Nieto y su participación en los escándalos del sexenio. Por decir esto me atacan, pero quiero decirles que no les tengo miedo, que López Obrador está faltando a la verdad. Aquí está la votación para el precio de la gasolina, los impuestos relativos a ella, 17 de octubre de 2013. ¿Quiénes votamos en contra? El número 8, Ricardo Anaya Cortés. Entonces, aclaración hecha. Eso que dijo López Obrador es mentira y soy el único candidato que me he comprometido a bajar el precio de la gasolina y ya expliqué cómo lo voy a hacer. Tengo otra propuesta muy concreta, bajar el precio de la gasolina, que hoy es injustamente alto. Cuando la gente va a una gasolinería y compra un litro de gasolina magna, paga en promedio unos 18 pesos. De esos 18 pesos, 6 pesos son impuestos, fundamentalmente un impuesto que se llama Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Yo me he comprometido públicamente, y hoy lo reitero, a bajar ese impuesto para que baje el precio de la gasolina, porque es lo justo. Aquí estás, Andrés Manuel, con tu amigo, el ingeniero Riobó. Este señor participó para él hacer el proyecto de las pistas del nuevo aeropuerto. Era un contrato de 1,000 millones de pesos, lo perdió. Ya que lo perdió, se presentó con López Obrador en las instalaciones del nuevo aeropuerto para echar pestes del proyecto y para proponer que mejor se hiciera en otro lugar. Te has convertido, Andrés Manuel, en lo que tanto criticabas. Como los del PRI, ya tienes también tus contratistas favoritos. Contesta sin chistes, sin payasadas, ¿sí o no? Cuando fuiste jefe de gobierno, a Riobó le otorgaron contratos por asignación directa, sin licitación, sin concurso, por 170 millones de pesos. Contesta sí o no. No tiene sentido lo que planteas. Te digo que no. Yo no soy corrupto. A mí me pueden llamar. ¿Dices que no es cierto? No. Mira. ¿Y si te lo demuestro, renuncias a la candidatura? No. Yo he sido maestro y por supuesto que estoy del lado de las maestras y de los maestros y no estoy de acuerdo con la forma en la que se ha implementado la reforma. No estoy de acuerdo en que se haya entendido como una reforma para castigar, para hostigar a las maestras y a los maestros. Yo les voy a dar el trato que se merecen, como verdaderas aliadas y aliados del gobierno y de los padres de familia para lograr la transformación. Pero cancelar la reforma, permitir que se vendan y hereden plazas, sería absolutamente criminal. Te informo también que a todos los estudiantes de preparatoria y de universidad les vamos a dotar de una tableta, como lo hemos ya presupuestado en nuestro proyecto, para lograr esas tres cosas: los dispositivos, que haya cobertura en el territorio nacional, como justamente lo señalabas, y que haya también internet gratuito en todos los puntos que he señalado. Tener un México conectado es fundamental. Si te lo digo con claridad, te convertiste en lo que tanto cuestionabas. Perdonar la corrupción no es cambio, ya no representas el cambio. Gracias. Tú, José Antonio, y tu jefe, Enrique Peña Nieto, van a enfrentar la justicia cuando yo sea presidente de México, porque eso es lo correcto. Construir una refinería es un absoluto disparate. Eso cuesta más o menos 120,000 millones de pesos. Y segundo, para cuando se terminara de construir esa refinería, más o menos 2024, va a empezar el declive del consumo de gasolina, porque los vehículos eléctricos ya van a costar lo mismo o menos que los de combustión interna. Tenemos más bien que transitar hacia energías limpias, energías renovables. De que México va a cambiar, no hay duda. Mucho más de la mitad del país ya no quiere saber del PRI. Y la gran mayoría tampoco quiere saber nada de López Obrador. No se trata de votar por lo que nos divide, sino de votar por lo que nos une como mexicanos. Esta película ya la vimos, y no solamente la vimos en México, la vieron 130 países en los últimos años. Y esta película en esos 130 países siempre termina mal, termina con pobreza y con desempleo. De hacer lo que dice Andrés Manuel, quienes nos están oyendo van a enfrentar primero desempleo y un incremento en la pobreza del 30%. Si queremos crecer,
tenemos que cerrar algunas brechas. Y una de las brechas más importantes que hay hoy en México es la brecha entre el hombre y la mujer, la inclusión sobre todo de la mujer en las alternativas productivas. Y efectivamente, esos estudios señalan que podríamos crecer más o menos medio punto del PIB más si cerráramos la brecha de participación entre el hombre y la mujer. ¿Qué estamos proponiendo? Estamos proponiendo primero estancias y guarderías de tiempo completo y con alimentación. Estamos proponiendo multiplicar por 4 las escuelas de tiempo completo, también por alimentación. Eso implica pasar de 4 a 8 horas en las escuelas. Y estamos efectivamente planteando becas para que las mujeres puedan regresar y terminar sobre todo secundaria y preparatoria. Y eso les va a abrir mejores alternativas de empleo. Lo que es importante el crecimiento es que genere empleo. O sea, al final el crecimiento así lo medimos en las oportunidades que tenemos. Andrés Manuel fue jefe de gobierno de la ciudad. Justo antes de que él llegara, en la Ciudad de México se generaban más o menos 7,000 empleos. Sí. Rosario Robles. Justo después de que él se fue, con Alejandro Encinas, se generaban casi 11,000 empleos. Cuando él fue jefe de gobierno de la ciudad, se generaban solamente 226. Eso quiere decir que lo único que sabe Andrés Manuel es destruir empleo. Y lo que estamos planteando es muy sencillo, que la seguridad social sea para los patrones deducible y que eso permita que incorporen a las trabajadoras del hogar a la seguridad social. En México hay 48 millones de jóvenes que no terminaron la preparatoria. Ahí está nuestro principal problema. Tenemos que hacer todo lo necesario para que se termine la preparatoria, que llegue agua a tu casa, que tengas drenaje, que haya un buen transporte público, que tengas resuelto tu problema de salud, que tengas resuelto tu problema de alimentación. Si vamos resolviendo todo eso, vamos a ir moviéndonos hacia que se termine la preparatoria y si se termina la preparatoria, vamos a mover a México un mejor entorno de oportunidades. En español, y para ser muy claro, cancelar la reforma educativa implica cancelar el futuro de tus hijos, implica echar por la borda la posibilidad de que aprendan inglés, implica echar por la borda la tecnología y que me oigan muy claro los maestros, yo estoy absolutamente de sus lados, les voy a pegar mejor, van a tener absoluta certeza laboral, junto con Nueva Alianza vamos a hacer equipo, pero por favor, por sus hijos, no lo pongan cerca de la educación. Y hemos planteado que tengan mejores plazas los que vayan a dar clases a espacios de alta y de muy alta marginación como un espacio de estímulo. Más o menos en pura eficiencia tributaria se generan junto con el crecimiento espacios que nos permitirían darle prioridad a esa educación de tiempo completo. Lo que tenemos que hacer es generar las condiciones para que aquí en México esos mexicanos altamente capacitados, más los que estamos formando aquí, tengan un marco en las universidades, con el sector privado, con la academia, para empezar a innovar. Tenemos 3 grandes sistemas, el Seguro Popular, el IMSS y el ISSSTE. Y uno de los ejes centrales de nuestra propuesta es que pueda uno ir indistintamente al Seguro Popular, al IMSS o al ISSSTE. El planteamiento implica que todas las clínicas y todos los hospitales estén 100% equipados, que todos tengan el 100% de medicinas y que todos funcionen las 24 horas, incluidos los fines de semana. Hacer lo mismo que hacemos en el IMSS y lo que hicimos en educación, centralizar ese gasto para asegurarnos que se haga con eficiencia. El socio de Odebrecht en México es la familia de Jiménez Espriu, a quien Andrés Manuel ha propuesto como su secretario de Comunicaciones y Transportes. Por cierto, no va a llegar porque no va a ganar. No alcanza. Primero, no es cierto que el IEPS hoy sea lo que dice Ricardo. El precio del petróleo subió en el mundo con cargo a los conflictos que hay en el Medio Oriente. Cuando los países se meten a administrar los precios, sufren las finanzas públicas y al final se genera pobreza y desempleo. Hemos recibido de nuestros padres un país de oportunidades y de retos. Tenemos la obligación de trabajar para que nuestros hijos reciban de nosotros un país mejor. En un día van a votar por 6 años. Hay que reflexionar nuestro voto. Les pido su voto. Conmigo a ti te va a ir muy bien. Yo propongo una fórmula sencilla, pero considero importante, trascendente. Consiste en acabar con la corrupción, porque ese es el principal problema del país. Fortalecer el mercado interno. Se debió hacer desde hace tiempo, no apostar todo a la política económica exterior. Se abandonó el campo. El campo, para mí, es la fábrica más importante del país
tenemos los recursos, tenemos las tierras, tenemos agua, tenemos el conocimiento, podemos producir en México lo que consumimos. Esto fortalecería la economía interna. Esa es mi propuesta. ¿No le preocupa demasiado entonces que cancelen el Telecán? Yo voy a plantear de que se mantenga el tratado, pero no puede convertirse en una fatalidad para los mexicanos. Nuestro país tiene muchos recursos naturales, muchas riquezas, tiene un pueblo trabajador. Lo único que le hace falta, y va a haber pronto, muy pronto, es un buen gobierno. Sí, la corrupción es la causa principal de la desigualdad social y económica en el país. Ese es el principal problema. Ahora, ¿cómo llevar a cabo acciones para combatir la pobreza? Acabando con la corrupción y destinando todo lo que se ahorre a impulsar el desarrollo. A mí me toca, y tengo el gran orgullo de haber iniciado el programa mejor evaluado, que es el del apoyo a los adultos mayores. Ese salió de esta cabeza y de este corazón. ¿Yo qué culpa tengo de que estén ustedes empatados? Andrés, empatados hasta 370,000 pobres. Hasta Eso abajo, está sobre tu conciencia. hasta abajo, y piensan que aquí en el debate van a remontar 30 puntos que les llevo. O sea, yo entiendo pues que estén desesperados, pero serénense. Voy a cancelar la esencia de la reforma porque considero que no es una reforma educativa lo que se aprobó. Es una mal llamada reforma educativa. Que lo que se aprobó tiene más que ver con una reforma laboral, es un mecanismo, una represión, una coerción a maestros. Está dedicada a afectar a los maestros y tiene una orientación neoliberal, privatizadora, recoge lo que nos recomiendan desde el extranjero. ¿Y usted está de acuerdo en la evaluación del magisterio? Sí, pero está utilizada la evaluación, que fue el eje de toda esta mal llamada reforma educativa, está utilizada con propósitos persecutorios. Yo voy a proponer, aprovecho esta oportunidad, anuncio que la doctora María Elena Álvarez Bullá Roses, especialista en biotecnología de la UNAM y que este año recibió el Premio Nacional de Ciencia, será la próxima directora del CONACYT. Si se termina con la corrupción, insisto, y si hay un plan de austeridad republicana, va a alcanzar el presupuesto. Si vamos nosotros a llevar a cabo la cuarta transformación, vamos a hacerlo para sacar a nuestro querido México del atraso en que se encuentra, en el atolladero en que lo han metido los políticos corruptos, sobre todo los de la mafia del poder, los del PRIAN. Les invito a participar en esta elección que vamos a llevar a cabo todos los mexicanos. Vamos a hacer historia, no tengamos miedo, vamos a construir una auténtica democracia. Lo que yo propongo no es eliminar el salario mínimo, propongo incrementar el ingreso básico de una persona a 350 pesos diarios, no cobrarle el impuesto sobre la renta hasta quienes ganen 12,500 pesos, no 10,500, 12,500 pesos. Y eso va a incrementar evidentemente a tener el ingreso básico de 350 pesos. Perdón, usted sí propone eliminar el salario mínimo. Dije, podemos ver la página, podemos ver su página. Es su segunda propuesta, dice eliminar el salario mínimo. Crecer el ingreso básico. Dice eliminar el salario mínimo. Bueno, te lo estoy diciendo, crecer el ingreso básico. Y es nada más que el salario mínimo está en la Constitución. Bueno, eso lo pusieron quienes han gobernado precisamente para que la cuota obrero patronal para el Seguro Social, para todas las multas, para todo eso, que es una
falacia tener el salario mínimo como está, porque eso precisamente tiene destrozado al Seguro Social, tiene destrozada los ingresos de los municipios, tiene destrozado los ingresos de los estados. El salario mínimo nadie lo gana en este país. Evidentemente es algo que tenemos que cambiar. Hoy no puede ser justo que una persona que dura 30 años trabajando termine con una pensión de 1,800 pesos mensuales, que no le alcanza. Por eso Andrés quiere proponer mantener a esa gente y obviamente tiene razón en ese sentido, porque la gente no alcanza con 1,800. Y se puede lograr, si me preguntas, como a todos los demás, ¿cómo le haré? Quitando a todos los flojos del gobierno, incluyendo estos tres. Mira, al bajar el ICR y el IVA, automáticamente la gente tendrá más dinero. Vamos también a proponer que se incremente el reparto de utilidades del 10% al 15%. Son parte del asistencialismo, ellos viven del asistencialismo, por eso no lo quieren quitar. Hay que hacer trabajar a la gente, hay que separar vulnerabilidad de asistencialismo, hay que apoyarlos, pero no a todos. Hay mucha gente floja en este país que está recibiendo y no hemos acabado con la pobreza. Yo pretendo terminarla poniéndolos a jalar, a trabajar. En Nuevo León es el único estado que ha terminado casi con la pobreza extrema, ya no existe. Terminamos con el asistencialismo y la gente se puso a jalar. Me divierto con ustedes. México necesita de la unidad de todos, no de los pleitos. Los tres tienen ese mismo problema. Se pelean entre ellos y no dan soluciones. No todos son apoyos del gobierno. El padre y la madre tienen que dejar de ser pasalones y alcahuetes con los hijos. Punto. Hay que regresarle el poder al maestro, no a los sindicatos. ¿A qué se refiere de manera Que específica? no es lo mismo Oaxaca que Nuevo León, no es lo mismo Chiapas que Baja California. ¿Y eso Hay no está condiciones contemplado diferentes. hoy en la No está en la contemplado reforma? la regionalización en términos de los avances de la reforma. Creo que los candidatos no debemos de ser todólogos, tenemos que escuchar al maestro, tenemos que darle la oportunidad que nos diga cuál es la razón por la que no está contento y conforme. La educación a distancia, hoy la tecnología nos permite tener una gran cobertura en México. Creo que los jóvenes podrán estudiar en su casa o en su propio trabajo, cuando trabajan y estudian a la vez. La educación a distancia utilizando la tecnología. Eso va a terminar con las deserciones escolares y abrirá espacios enormemente. Podremos hablar con las universidades privadas y las escuelas privadas que tienen espacios. En lugar de construir más, podremos a partir de ahí nosotros subsidiar a ese joven la entrada a una de esas escuelas. Tenemos que trabajar mucho en el nivel técnico superior, porque hoy es la parte que demanda la industria y la empresa que estamos teniendo en México. Tenemos que universalizar, que todo el mexicano tenga derecho a la salud, pero no desde el punto de vista decreto, sino que tenga la atención de la salud en cualquier hospital y que el Estado evidentemente tenga la condición financiera para hacerlo. Los tres son lo mismo, los tres los han visto hoy mismo, son quienes les han chupado la sangre de su dinero todo el tiempo. Vota Bronco, vota Independiente, atrévete, quítate la pata del pescuezo.